Bueno, cuando quiera, doctor Palazzo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la alegría inmensa que nos da, y Julio lo sabe y le consta porque él ha dirigido este instituto durante tantos años. Así que es una gran alegría porque es como una familia que se reúne 2 veces al mes para contarnos cosas lindas, buenas noticias de la familia. En el caso nuestro de hoy, las doctoras Tello Roldán y Villalba nos van a hablar nada menos que de la audiencia pública digital y el derecho a una participación ciudadana en materia ambiental. Ustedes han visto que el ambiente ha tomado un gran auge. Los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia ha presionado mucho para que se vuelva a poner énfasis en el cumplimiento de las metas ambientales, un problema que lo han tomado, le quiero decir con esto, las principales potencias del mundo. El Papa Francisco también es un ferviente defensor del ambiente y me encanta que los jóvenes docentes y brillantes y preocupadas con la sensibilidad que tienen, hoy hablemos nada menos que de la audiencia pública virtual, porque en la cultura jurídica argentina hay que fomentar la participación. No tenemos el hábito de la participación. Hay países, la serie esa de Dinamarca, Borgen, a mí me muero de la envidia cuando veo el nivel de participación de toda la población en las cuestiones de interés público, ¿no? Así que bueno, no les quito más tiempo, las dejamos en el uso de la palabra y muchas gracias a las participantes y a todos los presentes por estar con nosotros. Y a Liliana, por supuesto, la gran tía de este instituto, sin la cual no seríamos casi nada. Ay, doctor, qué exagerado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Palazzo, por sus palabras y la verdad que muy atinadas esas reflexiones. Y bueno, tienen un poco que ver esto con nuestra preocupación también desde el ejercicio profesional de estas cuestiones y cómo vemos estos derechos de acceso en la práctica, ¿no? Así que un poco eso es lo que le queríamos venir a traer hoy. Así que, bueno, gracias también, Liliana, por la coordinación, ahí que estuvimos en contacto estos días y bueno, a todos los que están participando. Les decía que el trabajo que venimos a compartir hoy tiene que ver con un análisis que hemos hecho de un novedoso mecanismo de la participación ciudadana y con especial vinculación a la materia ambiental, que tiene que ver con esas audiencias públicas que hoy por hoy se celebran de manera digital, ¿sí? Las audiencias públicas digitales. Vamos a realizar una aproximación a este instrumento, analizando primero el contexto internacional, digamos, desde dónde surgió, desde dónde está la regulación o el marco que le da sustento al derecho de acceso en particular. Luego vamos a ver cómo ese marco o ese plano internacional baja nuestro derecho interno, tanto a normas nacionales como a normas de la provincia de Córdoba, para luego analizar ese alcance en la jurisprudencia de nuestros tribunales y en las necesarias vinculaciones de este derecho que tiene con la democracia en el marco de nuestro Estado de Derecho. La idea es aportar algunos elementos para el debate sobre la implementación de esta nueva modalidad digital que expondremos brevemente a través de algunas ventajas o desventajas que consideramos del instrumento, finalmente para abordar con sugerencias que permitan repensar nuevos escenarios por ahí que tengan que ver con alternativas a este eje, digamos, de este nuevo instrumento, pero que tengan en vistas principalmente a la persona humana y las desigualdades de los grupos, especialmente los grupos vulnerados. Aspiramos así entonces a una invitación o hacerles una invitación a redefinir las bases de las actuales políticas públicas en base a lo que entendemos en materia ambiental con esta visión más humanística y protectora del ambiente. Así como les decía recién, en un primer momento tendríamos que hacer un repaso por este plano internacional que por supuesto nos va a llevar al ámbito de los derechos humanos que a partir de o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen con esta idea de los derechos de tercera generación o la consagración de esta idea de los derechos de tercera generación, que se vincula, por supuesto, con la justicia social y el desarrollo económico de todos los habitantes del planeta. Comienzan en esta época esos distintos movimientos sociales que, por supuesto, fueron
la base para los cambios que se fueron viendo después, tanto a nivel internacional como en los ordenamientos internos, y que se planteaban a través de conflictos de interés en relación a los modelos de desarrollo que se planteaban por ese momento. Y así de a poco empieza a aparecer la vinculación de estos modos o modelos de desarrollo con el tema o la preocupación por la efectiva vigencia de los derechos humanos. A través de formas institucionales democráticas, transparentes, ágiles y eficientes, se busca entonces buscarle una seguridad jurídica a la protección del ambiente y de la persona humana a través de estas críticas, si se quiere, a estos modelos de desarrollo. Aparece así también lo que es el reconocimiento de una situación de injusticia ambiental, evidenciada, entre otras cosas, por las distribuciones geográficas desiguales de los provechos y desechos, como diría algún autor, es decir, de la externalización de los costos ambientales que en general siempre son asumidos por estos grupos o estas personas que ya se encuentran en alguna situación de más vulnerabilidad. Esto después les va a hablar un poco más en detalle Cecilia, pero lo vamos a ir viendo también a lo largo del trabajo. Y esto que reconoce, se debe partir, digamos, del reconocimiento de una desigualdad espacial y social, tanto de los impactos negativos ambientales que se producen en el ambiente, como así también de las políticas públicas positivas que se toman también siempre en favor de no estos grupos vulnerables, sino de otro tipo de personas. Así, desde un concepto amplio, de una mirada amplia de la idea de justicia ambiental, podemos incluir dentro de esta justicia ambiental, que también surgió como respuesta de estos movimientos, distintos aspectos, algunos de los cuales podemos incluir estos que son vinculados a los derechos de acceso, en particular a la participación pública y a su organización dentro de los distintos sistemas políticos. Y estos movimientos, a su vez, implicaron un reflejo de distintas regulaciones, como vamos a ver después también seguidamente, que no tienen que ver solo con obligaciones impuestas a los estados que satisfagan estas necesidades o estas especiales vulneraciones, sino además también poniendo el eje estos nuevos sistemas normativos, estas nuevas regulaciones en las preocupaciones sobre la persona humana y en especial sobre aquellas, como les decía recién, con mayores o que enfrentan por ahí mayores vulnerabilidades. Como respuesta, les decía recién, en este plano internacional, vamos a ver cómo se empiezan a desarrollar luego estos movimientos, la incorporación de distintos instrumentos en el sistema internacional, de distintos instrumentos internacionales que van a venir a recoger todo este reconocimiento que se va dando en la historia, digamos, de estos derechos de acceso. En particular, en distintos instrumentos que tienen que ver en el ámbito de las Naciones Unidas, como la Declaración de Estocolmo del 72, la Carta de la Naturaleza del 82, Convenio de la OIT, la Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación, la Declaración de Río, etcétera. Más recientemente el Acuerdo de Escazú. No nos vamos a detener en todos estos instrumentos, pero sí me gustaría hacerles especial relevancia en 2 o 3 que me parecen sí importantes para tener en cuenta en lo que vamos a desarrollar después. En particular les hago mención a lo que es el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que además de establecer como premisa que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas, de todos los ciudadanos, establece la obligación del Estado de proporcionar el acceso efectivo a los procedimientos, y no solo judiciales, sino en particular procedimientos administrativos para todos estos ciudadanos. Estos postulados de la Declaración de Río del 92 son después retomados en la Conferencia de Río de Johannesburgo, y también se establece o se vuelve sobre esta idea de que los estados deben afirmar o reafirmar su compromiso con ampliar la participación del público y el acceso, por supuesto, de la mano con esto, el acceso a la información y a los procedimientos administrativos como medios esenciales, hablando aquí ya de lo que es el desarrollo sostenible. Entre estos antecedentes de Naciones Unidas, también que se dieron origen en el seno de Naciones Unidas, encontramos la adopción en el año 2015 ya de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece o que plantea un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que específicamente en la serie de objetivos que establece para el desarrollo sostenible, estos conocidos ODS, vamos a hacer foco en el objetivo número 16, que se denomina Paz, Justicia e Instituciones Sociales, y que establece, entre otras metas, aquellas que tienen que ver con garantizar la adopción en todos los niveles de gobierno de las decisiones que sean estas inclusivas, participativas y representativas, respondiendo a las necesidades a su vez de todos los ciudadanos.
Así vemos cómo en este marco de las Naciones Unidas se van concretizando por ahí cuáles son las especiales atenciones que se deben tener en relación a estos derechos de acceso, lo que también luego es recogido por el Programa de Naciones Unidas, el PNUMA, con la guía de prácticas que establece o baja las directrices de Bali, este principio 10, digamos, de cómo se debe adecuar este principio 10, y en el documento en el que establecen herramientas ya que ponen a disposición de los estados para la formulación de la legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso también a la justicia en materia ambiental. Y que, entre otras cosas, indica también los mecanismos que deberían darse o asegurarse para dar este acceso a los procedimientos y que tienen que ver con esos procesos relativos a la información, al acceso a la información y a la participación del público de manera adecuada y con especial énfasis en sin limitación, digamos, o sin barreras económicas, digamos. Le conmina a los estados a que le pongan atención o especial atención a esas barreras económicas. Y por último, en este plano internacional, les decía también al comienzo que el último instrumento importante que tenemos que tener en cuenta es el Acuerdo de Escazú, celebrado en 2018 y que fue ratificado el año pasado por nuestro país, entró en vigencia ahora hace 4 o 5 días, el 22 de abril, y que establece específicamente otro compromiso, digamos, asumido por los países ya acá de América Latina y el Caribe, y que tienen que ver con fomentar y facilitar estos derechos de acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales, que ya vienen, digamos, desde la Declaración de Río en adelante, y específicamente habla de procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, y otra vez vuelve con esta idea de sin costos prohibitivos. Es decir, esto de las barreras económicas, otra vez como eje para asegurar estos derechos de acceso. Ahora sí, desde este plano de los instrumentos internacionales, tenemos que ver a su par, digamos, lo que viene a ser el reconocimiento de estos derechos que garantizan estos instrumentos en lo que hace el Sistema Regional de Derechos Humanos, y es importante que destaquemos aquí que dos tipos de decisiones, digamos, que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un lado en su función consultiva, la opinión 23 del año 2017, y por otro lado en su función contenciosa, la sentencia recaída contra Argentina en la causa sobre las comunidades originarias de la Asociación Nuestra Tierra. En primer lugar, entonces, con respecto a la opinión consultiva de Colombia, que precisa el contenido del derecho humano al ambiente, indica la Corte expresamente como obligaciones del Estado en esta opinión consultiva, que en materia ambiental se deben tener especialmente en cuenta el impacto diferenciado que pudieran tener ciertos sectores de la población de manera de respetar y garantizar el goce y el disfrute de los derechos consagrados en la Convención sin discriminación. Y ahí vemos cómo aparece esta idea también de vuelta de los grupos vulnerables. Y en segundo lugar, más recientemente, tras la sentencia contra Argentina que les decía recién de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Nuestra Tierra, la Corte hace, en ejercicio de esta función contenciosa, reafirma, digamos, que estos determinados grupos vulnerables pueden sufrir con mayor intensidad las afectaciones de sus derechos a partir de las problemáticas ambientales, por lo que con base en la normativa internacional de los derechos humanos, conmina al Estado, o a los Estados, en este caso al Estado argentino, a que presten especial atención a estas vulnerabilidades de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación que hacen a los derechos humanos, ¿no? Y este análisis, bajando un poco este análisis a lo que es el plano internacional, el plano nacional, vemos como también se puede realizar esta misma recepción o el análisis de esta misma recepción en nuestro ordenamiento interno argentino, tanto a nivel nacional como después vamos a ver en el caso de la provincia de Córdoba. Así vemos que la cláusula ambiental del artículo 41 de la Constitución, más allá de garantizar este derecho de todas las personas a un ambiente sano, al principio de equidad intergeneracional, etcétera, establece este particular sistema de competencias de presupuestos mínimos a cargo de la nación y que van a regir para todo el territorio de la nación y que dentro de estas normas de presupuestos mínimos vamos a encontrar algunas normas de ellas que nos hablan específicamente de estos derechos de acceso. No solo la Ley General del Ambiente, que expresamente reconoce el derecho a la participación ciudadana y en particular este derecho en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sino también me refiero a la Ley de Bosques, por ejemplo, que para el caso del ordenamiento ambiental
del territorio en cada jurisdicción lo manda, digamos, a hacer de una manera participativa, como también la última ley, la más reciente, que es la de cambio climático, que específicamente establece que deberían realizarse, digamos, estos procedimientos participativos en la elaboración de los planes de respuesta al cambio climático y en la definición y la implementación de las medidas de mitigación y adaptación para este cambio climático. Así vemos cómo estas ideas de estos derechos de acceso son reconocidos también en el plano nacional y así, a su vez, también bajan a lo que es la provincia de Córdoba, la normativa de la provincia de Córdoba, en particular a la ley 10.208, que si bien replica bastante los contenidos de la Ley Nacional de Política Ambiental, la 25675, al fijar los principios y los objetivos de la política ambiental para la provincia de Córdoba, consagra en el artículo 63 el derecho de los ciudadanos a participar y a opinar acerca de las acciones, las obras o las actividades que se desarrollan en el territorio de nuestra provincia y que tienen que ver con afectaciones no solo al ambiente, sino a cualquiera de sus elementos o la calidad de vida. Incluso la ley 10.208 incluye este término calidad de vida de la población. Así, esta ley 10.208, como les decía, no solo replica el contenido, a grandes rasgos, el contenido de la Ley General del Ambiente, sino que específicamente introduce algunas nuevas cuestiones. Y en particular también hace referencia a la participación pública en los casos de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, por supuesto de manera previa y obligatoria. Y reconoce además que la obligatoriedad de estos procedimientos no solo implican información para los ciudadanos y promueven el debate, digamos, sobre el proyecto en cuestión, sino además que lo que busca es asegurar la transparencia de los actos que se realizan en la administración pública y promueven así, de esta manera, o intentan promover el conocimiento, el contenido y las fundamentaciones de esas decisiones públicas, digamos, de la administración, tomadas por la administración pública. Finalmente, para cerrar lo que es el marco normativo de la provincia de Córdoba, estuvimos viendo cómo contrasta o cómo se puede ver, digamos, esta ley 10.208 o estas premisas que nos traen las leyes específicas de la materia ambiental con la ley de procedimiento 10.318 que establece esta modernización del procedimiento administrativo en la provincia de Córdoba y que específicamente habla desde en este artículo 8 de las audiencias públicas digitales y que habla de esta mirada, digamos, o esta finalidad de propender a la economía, a la celeridad, a la eficacia y al espíritu del servicio de la administración pública, sin hacer pie en todos estos reconocimientos que veníamos hablando, o esta mirada, perspectiva, si se quiere, de derechos humanos o del eje en la persona, grupos vulnerables, etc. Establece esta ley de modernización del Estado que las audiencias públicas digitales van a poder realizarse por videoconferencia o por cualquier otra vía de comunicación digital, que va a estar establecido eso según la reglamentación, y se supone que garantizando el acceso a la mayor cantidad posible de personas. Ahora bien, lo que pasa en la provincia de Córdoba es que en el caso, por lo menos, que estuvimos analizando, que es la evaluación de impacto ambiental, no está aún reglamentado cómo se va a dar, digamos, estas audiencias públicas, cómo se van a llevar a cabo estas audiencias públicas digitales. Sin embargo, este proceso de utilización de medios electrónicos y digitales, aún ante la falta de reglamentación, se vio abruptamente acelerado a partir del año pasado con esta irrupción de la pandemia y estas medidas de aislamiento obligatorio y social preventivo dictados por el gobierno nacional, y como veremos más adelante, que ya les va a comentar un poco Cecilia, no terminó resultando del todo pacífica la adopción de esas modalidades no presenciales en estos procesos de participación, en particular en los procedimientos ambientales que se dieron en motivo de esta emergencia sanitaria en distintos puntos, no solo de nuestra provincia, sino también del país. Como les decía, volviendo al caso particular de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Ambiente desde el año pasado se encuentra celebrando distintos tipos de audiencias públicas digitales, volvemos a estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, exigiendo para la inscripción de los ciudadanos, tanto como expositores como oyentes a estos procedimientos, que tengan acreditado un nivel 2 de CIDI digital, es decir, que no solamente es ingresar a la plataforma para hacer la inscripción, sino además que se requiere tener el CIDI 2. El CIDI 2 implica que los ciudadanos tienen que realizar, digamos, la inscripción en la cuenta de Ciudadano Digital y además luego concurrir a alguna de las sedes o de los centros de verificación de identidad
con su DNI para que se le verifique, se le tomen las huellas digitales, etcétera, y recién ahí poder acceder a la utilización de la plataforma, por ejemplo, en este caso, para el tema de las inscripciones. Tanto este requisito de inscripción en el CIDI como este requisito del nivel 2, vemos que no se encuentran en la ley 10.208 o en la normativa específica ambiental, ni tampoco en la ley de modernización del Estado. De esta manera vemos cómo toda esta práctica termina resultando en una limitación para el ejercicio de los derechos de participación de estas personas. Es que incluso el decreto 750 de 2019, que reglamenta la ley de modernización, establece específicamente que esta modernización del Estado se va a dar de manera progresiva, teniendo en cuenta criterios vinculados al impacto o a la interacción, digamos, del ciudadano, la afectación de personas vulnerables, la complejidad de los desarrollos y la repercusión económica que estas implementaciones puedan llegar a traer para los ciudadanos. Esta situación, por supuesto, que vemos que no se verifica en el caso de las audiencias públicas ambientales que hemos tenido oportunidad de participar o de acercarnos en algunos casos. Después vamos a ver también en algunas presentaciones judiciales que hemos visto, y que, por supuesto, como les decía hoy al principio, conculca en mayor medida los derechos de aquellas personas que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, al caso de los adultos mayores o las personas con discapacidad. No es menor que tanto la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores o la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad establecen sobre las bases del respeto a la dignidad humana premisas que garantizan específicamente la participación de estos grupos de manera activa en los procesos de adopción de decisiones tanto de políticas públicas como de programas de la comunidad. De esta manera vemos que esta especial legislación que les venía trayendo al comienzo, que hace al reconocimiento del derecho ambiental como derecho humano a nivel internacional, se ve un poco, por ahí no encuentra o se ve impedida en el caso del ejercicio en la provincia de Córdoba, no solo por esos costos económicos que en general pueden llegar a sufrir al tener que necesitar de un dispositivo electrónico, de servicio de internet, de luz, etcétera, sino además por estas circunstancias específicas que se prevén en esa reglamentación de las audiencias públicas, que tampoco está publicada ni se encuentra, por lo menos no pudimos encontrarla por ningún lado, de los servicios de esta plataforma de Decididos, que por ejemplo pasa además que en muchas localidades del interior de Córdoba no se encuentran tampoco estos centros de donde constatar identidad. Entonces esto implica que las personas, a su vez, además deben asumir la necesidad de trasladarse hacia otra localidad para ir a un centro de constatación y poder tramitar este nivel 2, digamos, de ciudadano digital para poder participar o para poder ejercer estos derechos de participación, digamos, o de acceso a la participación. Vuelvo otra vez, por supuesto que mayor se ve acrecentado esa problemática con aquellas personas que representan o participan de alguno de esos grupos más vulnerables. Bueno, ahora les voy a dar la palabra a Cecilia, que ya les va a dar un poco la mirada a estos derechos fundamentales desde la perspectiva de las democracias participativas y con algunas reflexiones finales. Muchas gracias. Bueno, como decía Euge, la parte que abordo se va a vincular con la relación entre los derechos y la democracia y cuál sea la concepción de Estado de Derecho imperante. En este sentido, la participación en democracia, como nos refería el doctor Palazzo, o sea, la necesaria esta participación en democracia, va a ser siempre indispensable en la medida en que el poder que se está ejerciendo se va a ver legitimado a partir de la intervención del pueblo. De ahí que siempre se refiera que el régimen democrático se va a componer de 4 elementos. En primer lugar, el derecho a elegir y ser elegido. En segundo lugar, la existencia de un pueblo que sea activo, que sea participativo. En tercer lugar, la protección de este grupo, de este núcleo, de este contenido pétreo de derechos humanos. Y en último lugar, el cumplimiento y aplicación de un cuerpo normativo a todos por igual, la igualdad ante la ley. Sin embargo, es preciso mencionar que el desarrollo de la democracia permite que surjan nuevos conceptos en el seno. Así encontramos tanto la democracia participativa como la democracia representativa. García Pelayo, al analizar la democracia representativa, él dice que tiene elementos esenciales entre los cuales se va a destacar. En primer lugar, que la legitimidad de los representantes va a quedar supeditada siempre a la elección popular.
En segundo lugar, que el representante va a tener la calidad de tal no solo en el ámbito en el que fue elegido, sino no solo ante el grupo electoral que lo eligió, sino en todo el ámbito en el que fue elegido. Y en tercer lugar, que cada ciudadano con capacidad legal para sufragar cuenta como un voto. Por otra parte, la democracia participativa, de la cual se afirma que surge en Europa en el marco de este nacimiento del Estado constitucional moderno, lo encontramos, por ejemplo, en Alexis de Tocqueville, cuando en la década de 1830 él advierte el régimen que se maneja en las asambleas de gobiernos locales de las colonias inglesas en las costas norteamericanas. Allí reconoce que se pone al alcance del pueblo la vida política, percibiendo al mismo tiempo que va a suceder, después esto se va a replicar en Europa. Esto le va a permitir sostener a Tocqueville que la administración local, al tener contacto permanente con los ciudadanos, tenía una posibilidad de conocer los intereses y opiniones tanto en el plano individual como colectivo. Entonces, bajo este panorama, la democracia participativa presenta un cambio al sistema político tradicional limitado a elegir y ser elegido, para pasar a ser un sistema en el cual se hace un pleno ejercicio de la democracia y se ejerce un control del ciudadano sobre los poderes del Estado. Lo mencionado, entonces, parecería que advierte o da cuenta de diferencias conceptuales entre la democracia participativa y representativa. Sin embargo, esto no quiere decir que sean formas opuestas, se complementan. Ante la clara imposibilidad de que toda la colectividad decida sobre asuntos estatales, es necesaria la elección de representantes para ello, sin que esto signifique la pérdida de mecanismos y escenarios de participación ciudadana como la audiencia pública, por ejemplo. En Argentina, tras la reforma constitucional del 94, en materia general de derechos y en especial de derechos políticos, fue relevante esta modificación, esta ampliación de la Carta de Derechos, especialmente a través de la incorporación en la primera parte, en la parte dogmática, de este capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías. Pero también, y acá vinculado con lo que dijo Euge recién, a través de esta atribución de jerarquía constitucional a diversos tratados de derechos humanos. Por su parte, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones elementales de la democracia, la incorporación de mecanismos de democracia semidirecta, la consulta popular vinculante y no vinculante, la iniciativa popular, acentúan todo este proceso de transición que va desde un modelo de democracia estrictamente representativo e individualista hacia un modelo o un paradigma, podríamos decir, de democracia mucho más amplio, más inclusivo, que contemple a la participación política como un valor constitucional en sí mismo. Desde este punto de vista, entonces, puede hablarse no tanto ya de derechos electorales o de derechos políticos, sino de derechos a la participación política en un sentido extenso, como un presupuesto esencial de la democracia. Es decir, una democracia entendida que no se va a agotar en el principio del sufragio, va a suponer una inserción más fluida de todos los actores políticos que participamos en el sistema. Desde esta perspectiva, entonces, la participación política la vamos a comprender como un valor en sí mismo y eso es la premisa que va a iluminar la participación ciudadana en materia ambiental. Es decir, focalizándonos, en cierta forma, en cuestiones y problemáticas vinculadas a la igualdad, específicamente a las condiciones de igualdad en las cuales se deben incorporar estos actores. En particular, la inclusión de sectores considerados históricamente relegados o vulnerados en el efectivo goce de los derechos políticos. Entonces, para ello tenemos que concebir al principio de igualdad, como ya lo hemos hablado en otras charlas en el instituto, no solamente en esa fase o en esa dimensión formal, sino también desde una perspectiva estructural de la igualdad, que tenga en cuenta no solamente la igualdad normativa y la igualdad de derechos, sino también los problemas de igualdad que tienen su origen en las condiciones estructurales de vida, tanto social como política, y que no se van a limitar solamente a una cuestión meramente normativa. En este sentido, en el ámbito del sistema interamericano, vemos que no solo se recoge una noción formal de igualdad limitada a exigir criterios de distinción que sean objetivos y razonables, sino que se avanza hacia un concepto de igualdad material o real, que va a partir de reconocer de que hay ciertos sectores de la población que requieren la adopción de medidas afirmativas a los fines de lograr su equiparación. Ello implica, entonces, la necesidad de un trato diferenciado, cuando debido a las circunstancias, la igualdad de trato suponga suspender o limitar el acceso a un servicio, a un bien o al ejercicio de un derecho. En este sentido, la Constitución del 94 también incorpora distintas medidas, disposiciones desde una perspectiva estructural de la igualdad. Así, tenemos el 75, inciso 23, que va a establecer un mandato general de adopción de medidas afirmativas o medidas positivas,
para garantizar condiciones de igualdad real de oportunidades para ciertos sectores considerados históricamente relegados. Se va a mencionar en el 75, inciso 23, a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad y a los ancianos o adultos mayores. Específicamente, también en el ámbito de los derechos de participación política, podemos recordar el artículo 37, que se refiere puntualmente a las condiciones de igualdad real en el ejercicio de los derechos para las mujeres en lo que atañe a sus oportunidades para acceder a los espacios de representación política. De modo que esta perspectiva de igualdad real, entonces, suma al principio de no discriminación de ese artículo un mandato que implica dar una protección especial a grupos considerados minoritarios e históricamente relegados. Es que tenemos que concebir entonces la participación política como el derecho de los derechos, o sea, dar un paso más atrás. Participar políticamente es compartir, es participar en una acción. Implica suponer que uno no es la única persona que comparte o participa en esa actividad. Es decir, ya esa participación reconoce por sí misma que la nuestra no es la única voz en la sociedad y que esa voz no debería contar más que la voz de cualquier otro portador de derechos en ese proceso político. Es decir, la participación aspira a ser decisiva, pero se ve atemperada con el principio de igualdad, de reconocer en el otro una voz, un voto, otra participación. Esta vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas con el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada específicamente en dos tratados que ha suscrito la Argentina, instrumentos internacionales, perdón, en primer lugar la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del año 2009 y en segundo lugar el Código Iberoamericano del Buen Gobierno del año 2006. Desde la mirada de quien ejerce el poder público, el poder político, nosotros traemos a colación las palabras del doctor Palazzo en su último libro, Derecho, Poder, Política y Libertad, cuando él refiere que quienes ejercen el poder político y toman decisiones que luego la administración ejecuta, enfrentan las disidencias molestas, las eliminan en una suerte de purificación étnica de las opiniones de los gobernados. Esa tendencia natural en el ejercicio del mando contradice la esencia misma de la democracia republicana. Pretende eludir las divergencias que la justifican y evade la ley, que es el único modo de garantizar el respeto por los derechos ajenos. Ya en el marco de la participación ciudadana ambiental, como bien decía Euge, la ley 25675 otorga a toda persona el derecho a opinar en procedimientos administrativos. Lo encontramos en el artículo 19, en el artículo 20. Mario Valls refiere que la inmediación del individuo con el ambiente es lo que lo induce a accionar oportunamente cuando él advierte que el ambiente se ve dañado o hay una posible amenaza. De esto, entonces, se colige que la administración, al tiempo de diseñar las políticas públicas ambientales, debe evaluar inicialmente la situación social, económica y cultural de la ciudadanía. Tiene que tener presente las profundas desigualdades de grupos históricamente vulnerados, como las personas con discapacidad, los miembros de comunidades originarias, las personas mayores, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, entre otros, para posteriormente recién diseñar medidas de acción positiva que equiparen estas desigualdades históricas. En esta línea no podemos dejar de mencionar el fallo CEPIS, pero no como lo venimos analizando siempre, sino de una lectura que haga énfasis en la democracia como base de nuestro sistema constitucional. La Corte, en este sentido, ha entendido que es consistente con la noción de democracia deliberativa la participación de los usuarios, porque los términos de la cooperación que propone son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación mutua. La Corte va a citar a John Rawls en el libro Justicia como Equidad, una reformulación, y va a decir que el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de distintas posiciones para arribar a un consenso, que si bien no conducirá a lo que cada uno desee individualmente, permitirá lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia. Por otra parte, la Corte va a citar a Carlos Santiago Nino, en el libro La paradoja de la irrelevancia moral del gobierno y el valor epistemológico de la democracia, cuando dice que desde el punto de vista democrático, la audiencia pública expresa una concreción práctica de la deliberación pública. Se trata de un recaudo que, aunque procesal en su origen, es sustantivo en sus consecuencias, en tanto forma a la ciudadanía. La participación deliberativa es lo que diferencia al usuario del mero administrado.
En relación a la representación inclusiva, hay que hacer una referencia al tema de la participación de las comunidades indígenas. El 8 de abril de 2021, hace 2 semanas, la Corte Suprema de Justicia, en autos Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina contra Provincia de Neuquén, sobre acción de inconstitucionalidad, sentó jurisprudencia sobre el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas. La demanda era entablada por estas dos entidades y refiere a que en el año 2003 se crea el municipio de Villa Pegüeña a través de una ley que hace la provincia en la zona cordillerana del territorio. La demarcación de esa localidad se encontraba en el territorio de las comunidades mapuches, sin haberse realizado, sostienen las actoras, el procedimiento de consulta al que el Estado se ve obligado. El caso llega a la Corte, en el 2021, el caso es bastante antiguo, en una decisión que solo va a tener después un voto en disidencia del presidente Rosenkrantz. Pero por mayoría el tribunal va a entender que los derechos de las comunidades indígenas fueron vulnerados cuando no se los consultó sobre la creación de este municipio. De esta forma, se condena a Neuquén a establecer en un plazo razonable y en forma conjunta con las comunidades indígenas una mesa de diálogo con la comunidad mapuche catalán y la Confederación Indígena Neuquina, para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta. El fallo, entonces, sostiene que esta puesta en marcha de este mecanismo de consulta va a permitir que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de políticas y decisiones municipales que los involucren y adecuar de este modo la legislación en la materia a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. La disidencia de Rosenkrantz, por su parte, se va a referir a que él en realidad hace una interpretación literal de la ley. Él va a citar el convenio sobre los tratados de Viena, va a decir que en realidad solo sería aplicable en los casos en que se afecten de manera directa los derechos de la comunidad indígena y que en el caso eso no se había verificado. Nosotros lo que encontramos en el análisis de esto, una cita de Gustav Radbruch, cuando, si bien se refiere al derecho social, él dice que la idea central en la cual el derecho se va a inspirar no es una idea de igualdad de las personas, sino de nivelar las desigualdades que entre ellas existen. O sea, que la igualdad deja de ser así el punto de partida del derecho para convertirse en una meta o en una aspiración del orden jurídico. En similares términos, Couture, el procesalista uruguayo, va a decir que el procedimiento lógico para corregir las desigualdades es el de crear otras desigualdades. En este sentido, nos parecía pertinente recordar las palabras del Tribunal Superior de Justicia en la causa Abbas, que lo hemos charlado acá en el Instituto, pero en las palabras finales, cuando el Tribunal Superior de Justicia dice que sin perjuicio de la solución que se había dado al recurso de apelación, que termina siendo rechazado, destaca la excepción ordenada por la Caja de Jubilaciones en cuanto otorga el beneficio jubilatorio al actor por fuera del sistema de ciudadano digital. Con ello, dice el Tribunal Superior de Justicia, se armoniza la protección de aquellos beneficiarios que, inmersos en situaciones especiales, como podrían ser la discapacidad o la ancianidad, no pueden cumplir con la digitalización y la modernización propuesta sin ceder su privacidad, como así también su ámbito de autonomía, al tener que ser auxiliados o asistidos por terceros, que aún en grado de parentesco se involucren en cuestiones personalísimas que el Estado debe preservar y proteger. Ya en específico en relación a las audiencias, a la virtualidad de las audiencias públicas, el año pasado se interpuso un amparo, la Asociación Civil Observatorio del Derecho, la Ciudad y otros, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso un amparo colectivo en contra de la legislatura y en ese marco, en la medida cautelar, solicitaban que se habían empezado a implementar las audiencias virtuales en virtud de la pandemia. Lo que solicitaba esta asociación era que se suspendan las audiencias públicas, se consigne espacios en los cuales las personas puedan asistir de manera presencial, que se resguarde todo con las específicas medidas sanitarias o que en su caso se garantice el otorgamiento de dispositivos informáticos y el acceso gratuito a Internet a los participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales. En primera instancia se va a hacer lugar a esta medida cautelar, luego la Cámara lo va a revocar porque va a sostener que lo decidido configuraba una interferencia indebida del Poder Judicial sobre trámites parlamentarios preparatorios. La Cámara va a decir que en realidad no había un caso en concreto, sino que se encontraba en ciernes, entonces lo que solo se estaba solicitando era la suspensión de estas audiencias previas a la aprobación de una ley.
El pedido, ya en específico, el pedido que se dio acá en Córdoba es el de suspensión de audiencia pública ambiental en la causa Islima y otros contra Superior Gobierno de la provincia de Córdoba. Fue resuelto el 8 de abril de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia. No hizo lugar a la medida cautelar que había solicitado el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente. Esta asociación civil lo que pretendía era que se suspenda la audiencia pública digital convocada a partir del 9 de abril, en la que se discutía, y hasta el día de hoy, el estudio de impacto ambiental referido a la obra para la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 38 en el tramo variante Costa Azul, La Cumbre. No obstante, para asegurar la legitimidad de las audiencias públicas digitales, exhortó el Tribunal Superior de Justicia al gobierno provincial para que asegure de forma previa las mayores garantías de conectividad, de manera de facilitar la mayor participación y concurrencia posible en condiciones de igualdad. Estipuló que no era posible pronunciarse en este tramo, ya que previamente deberían hacer un reclamo en la vía administrativa y que por otra parte se encuentra un recurso de apelación en trámite ante el mismo Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, lo interesante es que como parte de los cuestionamientos estaban dirigidos contra este cambio de pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, el TCJ formuló una serie de recomendaciones y teniendo presente como guía que la ley 10.208 considera a la participación ciudadana como un principio fundamental sustantivo y como uno de los presupuestos de la convivencia ambiental. Subrayó en ese aspecto que las audiencias públicas digitales podían ser una valiosa herramienta en la medida en que permiten superar problemas para personas que se encuentran en distintos lugares. Pero aclaró que este mecanismo tiene que ser acompañado de un trabajo previo por parte del gobierno, y más cuando se trata de la discusión sobre obras de gran repercusión social que atraviesen zonas rurales y serranas. Entonces dijo que para que el reemplazo de esta variante presencial por la digital sea legítimo, es fundamental el trabajo previo de información y de asesoramiento integral en dicho sector geográfico por parte del órgano estatal que convoque y que tiene a su cargo el encuentro. Asimismo, remarcan que no puede partirse de la premisa de que todos los pobladores de las zonas serranas son ciudadanos nativos digitales. Por ende, partir de la idea de que están toda la comunidad dotada de los conocimientos necesarios y de los medios necesarios. Enfatizaron, por su parte, que si la modalidad digital de ahora en adelante iba a ser la predominante, en la difusión previa no puede haber lugar a opacidades, a sitios web que sean paralelos, a vínculos o links que se superpongan, que conduzcan a otros links que no contengan los datos. Los motores de búsqueda, en ese sentido, indicó, tienen que ser los adecuados para que el acceso a la información sea directo, fácil, sencillo, inmediato, sin solapamientos. Remarcó que estos requisitos hacen a la participación ciudadana y en la acreditación de estos requisitos por parte del Estado se juega, y esto es importantísimo, la legitimidad de la audiencia pública convocada, precisamente para evitar la posibilidad de impugnaciones administrativas posteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que, por acción u omisión, lo digital se transforme en una emboscada, obviamente para el ciudadano, que dificulte en vez de facilitar la propia participación. De todo lo antedicho surgen algunas propuestas y algunos interrogantes. La pandemia nos convoca a ser creativos, sin dejar de lado valores y principios fundantes del sistema democrático, resguardando en todo caso siempre la igualdad de los ciudadanos, permitiendo el acceso a la información y la participación ciudadana en condiciones que sean equitativas y respetuosas de la dignidad humana y del ambiente. En ese complejo escenario, entonces, van a surgir diversas propuestas. En primer lugar, que para el ejercicio de la participación se requiere de manera fundamental la existencia de información previa que sea transparente y oportuna. Bauman, en el año 2007, sostenía que ser ciudadano implicaba, además de ser titular de ciertos derechos y obligaciones, tener algo que decir respecto de esos derechos y obligaciones. En otras palabras, ser ciudadano supone tener la capacidad para influir sobre la actividad del Estado y de esa manera participar en la definición y administración de la ley y el orden. Pero esa capacidad de participación solo sería posible si previamente el ciudadano esté informado. A eso se refiere también la opinión consultiva 23 del año 2017, cuando sostiene que el derecho de acceso a la información tiene que ser garantizado por los propios estados. En segundo lugar, entendemos que es necesario diseñar metodologías que faciliten la realización de consultas y audiencias virtuales y que permitan verdaderos diálogos del ciudadano con la administración.
Por último, es necesario la promoción de políticas públicas que faciliten remedios tecnológicos indispensables para que las comunidades cuenten no solo con la accesibilidad a Internet, sino con los conocimientos previos de su uso y con los dispositivos pertinentes. No podemos olvidar que el ejercicio del derecho esencial a participar de la vida democrática requiere de un piso mínimo de un disfrute de derechos. Zarini decía ya hace 2 décadas que esto es imposible si la persona se encuentra sumergida en una serie de carencias, desprovista de medios económicos y sin posibilidad de obtener sus recursos vitales. Esto se ve reafirmado hoy con el último informe del INDEC, que señala que han subido los índices de pobreza, de indigencia en el país y Córdoba no ha sido ajeno a ello. En otras palabras, que la posibilidad de participar de una audiencia pública no obligue al ciudadano a elegir entre pagar una boleta de luz o pagar el servicio de Internet. Queremos decir entonces que si bien entendemos que los derechos no son absolutos y que están sometidos a ciertas restricciones, las mismas tienen que ser adecuadas a ciertos criterios razonables y proporcionales, que sin dejar de lado el cuidado de la salud de todos nosotros, permitan el cabal ejercicio de la ciudadanía ambiental en un sistema de democracia participativa. Eso sería todo y quedamos abiertos a las consultas o comentarios. Excelente, Rita. Felicitaciones, muchas gracias por este aporte tan apasionado e interesante y motivador. Así que bueno, todos los que quieran hacer uso de la palabra, por favor, nos avisan y les daremos la palabra. Doctora Camila. Te felicito a las colegas, a ambas. La verdad que son un dúo profesional de alto vuelo en materia ambiental, así que es un honor tenerlas en el instituto, ambas. Y les consulto sobre la segunda conclusión que se obtenían en esto de promover un mayor nivel de diálogo, ¿no?, que ustedes promovían con la administración. 2 palabritas sobre eso. ¿A qué se refieren concretamente, digamos? ¿A esto de información previa, o hacer consultas? Le comento el caso particular que Euge más o menos un poco lo desarrolló. Actualmente la Secretaría de Ambiente lo que te da es un enlace de un drive. Y ahí actualmente no está reglamentado en Córdoba en especial el expediente digital, ¿no? Entonces lo que se hace es sacarle una foto, o sea, con un celular, con una cámara, y se sube. Muchas veces ese escaneo es de baja calidad. Entonces, lo hemos verificado. O sea, hay partes que no se ven. El acceso se limita a que nos dan parte a los ciudadanos o a los abogados, partes del expediente, y ahí queda todo. Esa es toda la información. Y es en el marco de la pandemia, entendemos que está bien, no se puede ir a abrir los expedientes por el tema de la salud pública, pero se podrían establecer otros canales, como por ejemplo el Registro General de la Propiedad, lo que tiene es, ha establecido como un Meet, pero no es un Meet, uno les escribe desde Facebook y tiene un turno, entonces una persona que trabaja ahí habla con usted y si usted no sabe cómo subir o solicitar un informe, se lo explican. Pero es así, es directo. Entonces, se podrían establecer ciertos mecanismos que sin necesidad de que nos veamos presencialmente haya acceso a la información, porque... Bien. Está buenísimo y creo que es muy útil, y sobre todo con la causa esta y Sigma TCJ para futuro, porque yo creo que tenemos que explorar en eso. Un comentario nada más. Hablaba del nivel de diálogo y creo que es una perspectiva sustancial. Otro tema que tenemos que ver en las audiencias es que el tema del efecto de las audiencias, ¿no?, del carácter que tiene, son vinculantes, ¿no?, sobre todo con los argumentos que se hacen. En las audiencias públicas se vierten muchísimas observaciones. Y en la Corte Interamericana Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos, eso quise decir, la Corte Europea de Derechos Humanos, tienen una doctrina que es la doctrina del nivel de diálogo en materia de actos públicos. ¿Qué dice la Corte Europea? Dice, si en un acto público hay, digamos, una cantidad determinada de argumentos, el tribunal, se refiere sobre todo al tribunal administrativo, ¿no es cierto?, tiene que responder, puede elegir determinados argumentos para responder, ¿sí? Y
estableció esta expresión, utilizó esta expresión, va a determinar el nivel de diálogo en el que desea ingresar con las postulaciones formuladas en el acto, digamos, ¿cierto? Es lo que por ahí nuestra Corte dice, nosotros los jueces por ahí nos dicen, bueno, no está obligado el juez a resolver todos los argumentos, pero ellos hablan de nivel de diálogo, lleva entonces a la audiencia como un instrumento de diálogo administrativo entre la autoridad administrativa y los propios participantes en la audiencia. Pero está muy bueno y está bueno que lo hayan traído y postulado ustedes en esos términos, justamente. Hay algo, justo con lo que está hablando, hay algo fantástico que están haciendo los ciudadanos, y esto que decía el doctor Palazzo, que participen. Lo que están haciendo es tomar nota de todo lo que se está diciendo en la audiencia, y es un trabajo que se están tomando todos los vecinos, sí. Es impresionante, para ver si después, cuando la administración hace ese agrupamiento, porque no toma toda la... hay alguno que lo ha dejado, entonces están poniendo el día 1, esto, tal, estos fueron los motivos. Es fantástico, esta es la participación ciudadana en el marco de decir, bueno, no me limito solamente a votar cada 4 años, yo participo y yo controlo, y a la vez el gobierno es una forma de colaborar. Felicitaciones, muy bien, doctora gracias. Perdón, doctora Altamira. En primer lugar, quiero felicitarlas a las dos ponentes porque han sido muy claras, muy precisas, y me llena de satisfacción que gente joven participe activamente, porque eso significa que el instituto tiene vida y va a seguir teniendo vida. Así que por eso la felicito, y lo felicito a usted, doctor Palazzo, porque usted estimula la participación, lo mismo que a Liz Pastor y a Liliana, estimulan que la gente joven participe. Y eso es lindísimo. Y me llena, como digo, de una gran satisfacción. En segundo lugar, les quiero decir que yo tengo cierta decepción de las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque me invitaron a participar en 2 o 3 audiencias públicas hace tiempo, una sobre tarifa, y ahí era una verdadera guerra. Unos que estaban de acuerdo con el aumento de tarifa y otros que no estaban de acuerdo con el aumento de tarifa. Entonces era una verdadera guerra. También asistí a, cuando se estaba planificando la ruta 9 después de Villa María, y entonces ahí había gente, me acuerdo de Ballesteros, que quería que pasara por el pueblo de Ballesteros, porque decía que si pasaba lejos el pueblo de Ballesteros, los bares, las confiterías se iban a morir, porque muchos viven precisamente de la gente que pasa por allí. Y bueno, y era también una verdadera lucha casi campal, diríamos entonces porque son casi, diríamos, extremistas, uno que sí y otro que no, y es muy difícil, y nunca encontré a alguien que fuera decir, bueno, vamos a buscar una armonía para tratar de satisfacer a los dos. Por eso estoy un poco decepcionado, diría, y no quiero esta decepción transmitirla a la gente joven. Ojalá cambie. Y lo tercero es que me acaba de hablar Carolina pidiéndome que justifique su inasistencia porque está en el estudio y está haciendo un escrito y dice, papá, hasta que no termine el escrito no me puedo unir. Así que por eso también era la tercera que quería decir. Nada más, y nuevamente felicito a las dos expositoras. Muchas gracias Julio por tus palabras, muchas gracias. Eso alienta mucho a la gente a que se sume a este proyecto de instituto. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a todos y los esperamos. A ver, Álvaro, creo que Álvaro quiere hacer uso. Sí. Álvaro, perdón, Álvaro. Sí. No veía. Sí. Tiene que desactivar el micrófono, está peleado con la sí, tenés que desactivar. Ahí está, ahora sí. Perdón. Primero que nada, felicitar a las chicas, que bueno, fue excelente la exposición. En relación me pareció muy interesante esto último que señalaron del acceso a la información. Yo creo que justamente los procesos de audiencias públicas digitales, lo que hay que hacer es justamente reforzar todas las cuestiones relacionadas a ampliar el acceso, a ampliar la calidad de la información disponible y a un concepto que siempre hemos remarcado cuando hemos visto el tema, que es la usabilidad del dato.
No solamente que estén disponibles todo el crudo, que por ahí hay toneladas de información, por ahí con baja calidad, que por ahí para el ciudadano común es inaccesible. Justamente me parece que poner más énfasis en la accesibilidad a información procesada y procesable para los usuarios, para los interesados en participar, más allá de garantizar el acceso real a la audiencia y hacer hincapié en cómo se inscriben. El tema y lo que decía el doctor Altamira en relación a las distintas opiniones, también es importante resaltar la importancia de la audiencia pública ambiental, de la audiencia pública en el aspecto de que lo importante son los fundamentos que se vierten en la audiencia. Más allá que también es importante conocer la postura y la opinión de la mayoría de la gente, al no ser vinculante justamente porque lo que se busca es buscar razones que justifiquen tal o cual medida para sostener o no una decisión u otra. Entonces, lo importante es la calidad del diálogo y por eso también la participación, no solamente del ciudadano común, sino también de toda la sociedad del conocimiento y de todas las facultades y todos los ciudadanos que por ahí tienen otra capacidad de sumar al debate, las organizaciones, las ONG, los colegios profesionales. Es algo que siempre repetimos que es importante, que no va en detrimento a que participen todas las personas comunes y corrientes, sino que hay que hacer hincapié en la participación de todos los sectores intermedios de la sociedad, que son los que pueden aportar mayor calidad al debate. Pero me pareció muy interesante todo lo que pusieron las chicas. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo lo mismo, que un mecanismo que hay que irlo mejorando. Tienes razón, Julio, a veces se distorsiona, a veces hay lucimientos personales que empobrecen el sentido de la audiencia, porque hay oradores que les gusta la tribuna, pero es cierto que es un mecanismo que oculta o pretende ocultar en el momento real y en el lugar real qué piensa, qué necesita, qué quiere la gente. Lorena, te escuchamos atentamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, reitero las felicitaciones, ya se las he dado en privado en lo previo a las chicas y ellas tienen mi especial afecto, así que para mí son unas genias totales. Pero sí quisiera agregar algo que al menos a mí me parece interesante. En materia de gestión de riesgos ambientales, no nos podemos olvidar, ¿sí?, de que los riesgos son construcciones sociales. Entonces, al hablar esto del nivel del diálogo o la intervención de oradores calificados, si bien esto es interesante como regla general, en materia ambiental, la participación del ciudadano afectado y del ciudadano común, con sus palabras comunes, su percepción común, es fundamental. Porque, reitero, los riesgos ambientales son construcciones sociales. Entonces, qué interesante es el planteo del TCJ, donde el órgano judicial plantea hasta una función formativa del funcionario público. Si el funcionario público no comprendió la norma internacional, constitucional, nacional e incluso local a partir del 2019, qué interesante es que el máximo órgano judicial de la provincia de Córdoba le diga al funcionario: aproveche esta instancia de participación para gestionar el riesgo ambiental. ¿Qué no quiere hacer? ¿Cuál es la finalidad de la administración? Satisfacer el bien común. Si ha decidido realizar una obra, lo interesante es que la obra se haga. ¿Cuánta mora en tiempo tiene esta obra debido a planteos ambientales o de la comunidad? ¿Por qué no aprovechamos la audiencia ambiental para gestionar riesgo, para conocer qué piensa la ciudadanía común, por más de que no tenga el nivel del diálogo que se requiera o que se plantee, pero conocer qué piensan, cómo abordan este riesgo y quizás utilizarlo como una instancia también para bajar conceptos claros, conceptos técnicos al nivel del ciudadano y hacer quizás que cambie esta percepción del riesgo? Bueno, nada, eso. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctor Palazzo, si Bueno. se me permite. Sí. Buenas tardes a todos, un gusto verlos de nuevo tanto tiempo. Primero felicitar a las amigas, que siempre
excelente escucharlos. Y segundo, solo agregar a lo que dice Lorena, que es necesario también capacitar a los municipios. Ahora que me toca estar en un municipio de una zona con bastante pobreza en la provincia, se nota el desconocimiento que hay sobre la normativa ambiental o de audiencias. Entonces, no se le puede exigir al ciudadano lo que el municipio desconoce. Y la verdad es que hay muchas actividades de impacto ambiental donde ni los ciudadanos participan ni los municipios saben cómo proceder. Entonces creo que la provincia además debería en toda esta legislación capacitar también a los municipios, ¿no? Para sumar un aporte. Gracias, un gusto nuevo. Gracias, Lucrecia. No, gracias. Perdón, en relación a eso que dice Lucre, sí es muy interesante y por supuesto que se ve reflejado todas estas problemáticas a más bajo nivel, más acrecentadas. Y el año pasado, fines del año pasado, no me acuerdo qué mes, se dictó la ley Yolanda, que supuestamente establece, y entiendo que la provincia de Córdoba están dictando o trabajando sobre una adhesión a esa ley, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los que ejercen función pública. Así que yo creo que esa va a ser, sí, una gran ayuda, digamos, para la implementación y sobre todo esto que decía, no sé recién quién, de cómo, creo que Lore, cómo vienen trabando este trámite, por ejemplo, en particular de esto de la audiencia pública de la autovía de Punilla, y mucho en función del desconocimiento, porque hay un montón en materia ambiental que se puede hacer para evitar la problematización o la judicialización, digamos, de lo administrativo, y termina siendo por desconocimiento de los funcionarios públicos y, bueno, así que veremos cómo se aplica esa ley. Bueno, muy bien, un tema que continuará, como dicen en los capítulos de la serie de Netflix, la segunda temporada. Así que, bueno, con el gusto de haberlos vistos, muchísimas gracias a los oradores, a los presentes, Liliana, por siempre el gran esfuerzo de nuestra madrina, y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, un gusto. Gracias, gracias. Saludos para todos.